En el anterior capítulo de Tensei Sitara Kendesita, Fran tuvo una épica pelea contra el Caballero Esqueleto, logrando una victoria justa y dolorosa. Ahora, ¿qué sigue? Continuamos con... Capítulo 6-1. Rey Fantasma. Habían pasado 30 minutos desde nuestra batalla con el Caballero Esqueleto y aún no habíamos salido de la habitación. Habíamos decidido tomarnos un descanso ya que la batalla anterior nos había dejado muy exhaustos. Fran y el resto estaban sentados mientras bebían pociones para recuperar su maná. Yo me recuperaba como podía, mi durabilidad se había reducido a la mitad. Mi PM también estaba por debajo de 500. Adentrarse en la mazmorra en este estado sería difícil. Jan había convocado a un esqueleto con habilidades de herrero para reparar la armadura de Fran. Incluso tenía preparadas esferas de maná. El nigromante era minucioso, sin duda. Fly, por supuesto, había ido a explorar por delante. Revisé mis nuevas habilidades. Por desgracia, ninguna de ellas aumentaba mi capacidad de combate a pasos agigantados. Al fin y al cabo, todas ellas eran de nivel 1. A lo sumo, podría resolver algo con liberación de potencial. Sin embargo, nuestras peleas en la mazmorra estaban dando sus frutos. Fran había subido 3 niveles y Jet 5. Eso era suficiente para aumentar su destreza en el combate de forma significativa. La feroz batalla con el Caballero Esqueleto también le había dado a Fran algo de experiencia en el combate. Su habilidad de lucha había subido considerablemente. Tan bueno. Ñam, ñam. En efecto, esto también es delicioso. Había cocinado un poco de pollo frito especial para el trío hambriento. Supongo que monstruo frito sería el término apropiado, ya que usé carne de monstruo. No había encontrado muchos alimentos fritos en este mundo. Había comidas fritas en sartén, pero no había visto ninguna con un revestimiento crujiente. Puede que ni siquiera exista, de hecho. Jan se había sorprendido cuando le presenté el plato por primera vez. La montaña de fritura crujiente desapareció en un instante. Le dimos los huesos sobrantes a Jet, quien los engulló, satisfecho. Parece que Fly ha encontrado la puerta. Muajajaja. Directo al núcleo de la mazmorra. ¿Y el jefe? Espera. HM. Tras su estridente carcajada, Jan se estremeció de repente. ¿Qué pasa? He perdido el contacto con Fly. ¿Lo mataron? Parece que sí, no temáis. Conozco el camino exacto para llegar allí. Guiaré el camino. Los monstruos en el camino a la sección más profunda de la mazmorra no eran tan diferentes del 9º piso. En todo caso, ahora eran más fáciles. Podíamos ir a por todas, ya que sabíamos que se acercaba el final, y tampoco teníamos que sentirnos avergonzados por usar todos nuestros objetos. Llegamos a la sala del jefe en menos de lo que canta un gallo. Contemplad. La puerta de la sala del gran jefe. Una puerta de piedra, más lujosa e intrincada que todas las anteriores, se alzaba ante nosotros. Después de 3 días de exploración de la mazmorra, por fin habíamos llegado a nuestro destino. ¿Detrás de esto está el jefe y el maestro de la mazmorra? Fly no pudo obtener una lectura, pero sí, definitivamente están ahí. El jefe iba a ser definitivamente un problema, pero no terminaba ahí. El maestro de la mazmorra sería bastante fuerte de igual forma, viendo que era un producto de esta mazmorra. Estábamos tratando con algo que usaba monstruos de rango B. Debemos prepararnos. ¿Qué propones? Muajajaja, utilizaré mi última carta. No quiero usarla ya que cuesta demasiado, pero debemos estar preparados para lo peor. Jan tenía razón. Nosotros también teníamos que prepararnos lo mejor posible. ¿Pero cómo debíamos hacerlo? ¿Deberíamos subir de nivel algunas habilidades? Eso es lo que tenía en mente, pero me quedaban 25p disponibles. Tenía que pensar en ello para que no se desperdiciaran. No sé cuáles serían útiles. Tendré que ver el progreso de la batalla para decidir. No tendría gracia que nos asustáramos y subiéramos de nivel una habilidad que resultara inútil en el combate contra el jefe. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. Ser cuidadosos con nuestros puntos era lo mejor que podíamos hacer. Maestro, Fran,
Hay algunas cosas que quiero que saques del almacenamiento por mí. ¿Qué es? Puedes empezar con el pendiente. ¿Pendiente? Había muchos de esos. Sacamos todos los objetos que parecían pendientes por el momento. Jan escogió uno de la pila y se lo dio a Fran. Este es el indicado. Llévalo contigo. Bob se veía asqueroso. El pendiente tenía una figura muy realista de un zombi. Recordé que lo había guardado en el espacio de almacenamiento de Fran. Es una efigie de sacrificio. ¿Esta cosa? No era para maldecir a tus enemigos o invocar zombis. Y ja. Seguro que tienes tus dudas. Yo pensé lo mismo, de hecho. Solo compré esto porque pensé que estaba relacionado con la nigromancia. Es decir, míralo. Aún así, es un amuleto muy potente. Según Jan, el pendiente era capaz de soportar un solo golpe que se le diera a su usuario. Además, solo se activaba si el daño infligido era fuerte. Eso sí que era bueno tenerlo. Gracias. En efecto. También necesitaremos esto y esto y esto y... ¿Qué? Necesitas todos los amuletos que puedas conseguir. Llévalos contigo. Nos dio unos 10 amuletos más, aunque no sentí magia proveniente de ninguno de ellos. Al menos nos dieron tranquilidad. Yo también necesito prepararme. El siguiente elemento de la lista de Jan era un cofre largo y rectangular. Era uno de los artículos más grandes de nuestro inventario. Sellos de papel cubrían el cofre, haciéndolo parecer un sarcófago. Jan comenzó a lanzar el conjuro mientras formaba símbolos con sus manos para deshacer el sello. Con un sello tan fuerte, no pude evitar preguntarme qué increíble herramienta debía haber dentro del cofre. Observamos con interés cómo Jan sacaba un báculo de aspecto siniestro adornado con una calavera. Vaya. Eso sí que era un bastón de nigromante. Incluso su mango parecía estar hecho de una médula espinal. Encajaba perfectamente con el aspecto de Jan. Tampoco parecía una imitación de hueso. Había una cualidad siniestra en el bastón que hacía que se te pusiera la piel de gallina. Blandirlo parecía suficiente para lanzar una maldición sobre ti. Nombre desconocido. No se puede identificar. HM. No pude identificarlo. Guajajaja, este es mi bastón especial. No puedes usar ninguna identificación ordinaria en él. ¿Por qué no? Este bastón se llama Bendición del Señor del Infierno. Un objeto nombrado que encontré en una mazmorra. Jan me contó que las estadísticas del bastón eran tan altas que una identificación normal no era capaz de atravesarlo. Así que sobre los poderes de ese bastón. Cucacaca. Estaba a punto de preguntarle a Jan sobre su bastón cuando un fuerte grito humano me interrumpió. ¿Qué? ¿De dónde venía esa voz? Pensé que el bastón me había llamado, pero Jan parecía igualmente sorprendido. Cucacaca. Había algo en la voz que perturbaba la mente. Oírla era suficiente para hacerme sentir deprimido. La situación se agravó incluso mientras buscaba el origen de la voz. ¡Boom! Un gigantesco pentagrama había aparecido en el lugar en el que nos encontrábamos hace apenas unos segundos. Mierda, sentido del peligro estaba haciendo sonar la alarma. Fran, Jet. Intenté llamar la atención de los demás sobre el peligro inminente, pero no llegué a tiempo. El pentagrama del suelo disparó una repentina ráfaga de luz que llenó todo el pasillo. Fran hizo lo posible por alejarse de él, pero la voz misteriosa volvió a reírse como si se burlara de su intento de huida. ¿Cuánto tiempo piensan hacerme esperar? Permítanme invitarles personalmente a mis aposentos. Cucacaca. La luz se desvaneció y nos encontramos en una gran sala. Era varias veces más grande que las habitaciones de los jefes en las que habíamos estado hasta ahora. Sin embargo, no tuve tiempo de mirar alrededor, ya que mis ojos estaban fijos en lo que teníamos delante. No podría apartar la mirada de la criatura aunque quisiera. Cucacaca. Bienvenidos, intrusos. ¿Qué era esta cosa? Su maná era abrumador. Su presencia era abrumadora y absolutamente repulsiva. No encontré palabras para describirlo. Horror y repugnancia fue lo mejor que se me ocurrió mientras un miedo amenazante se apoderaba de mí.
Si no fuera por mi cuerpo de acero, habría vomitado o perdido el control de mis intestinos. Ah. Quería salir de aquí tan rápido como pudiera. Fran apretó mi empuñadura, como si se aferrara a la vida. ¿Estaba temblando? Fran, ¿qué se enfrentó a un demonio? La sangre se drenaba de su cara mientras se ponía pálida. Fran. Está bien. Volví a mis sentidos en el momento en que sentí a Fran temblar. ¿En qué estaba pensando? No tenía tiempo para tener miedo, tenía que proteger a Fran. Ese era mi deber. Puede que tengamos que huir en este momento. Todavía teníamos tiempo de usar nuestras plumas de teletransportación. Fran, nos vamos. De acuerdo. Jan, tenemos que irnos. HM. Espera. Me aseguré de que Fran se aferrara al brazo de Jan e inmediatamente usé una pluma de teletransportación. No podíamos enfrentarnos a un enemigo tan poderoso en nuestro estado actual de agotamiento. La supervivencia era lo más importante. Sin embargo, la pluma de teletransportación no respondió. Ni siquiera un parpadeo o un clic. Debería tener maná en su interior. ¿Qué demonios? Cucacaca, esta habitación impide que cualquiera que entre se teletransporte fuera de ella. No hay escapatoria, ríndete y tengamos una batalla a muerte, Cucacaca. Era un lich. El rey de los espíritus malignos. El peor y más fuerte de los no muertos. La más odiada de las criaturas cacareó mientras nos decía la despiadada verdad. Nombre. Lich. Raza, no muerto. Estado, espíritu vengativo. Nivel, 23. PV, 863. Magia, 2467. Fuerza, 134. Agilidad, 366. Habilidades, Encantamiento rápido 7. Pánico 4. Miedo 4. Regeneración 6. Control de muertos vivientes 10. Nigromancia 10. Magia infernal 4. Manipulación de maná. Título, Maestro de mazmorras. Equipo, túnicas andrajosas. El lich era el más notorio de los muertos vivientes. Quise rascarme la cabeza con confusión al comprobar sus estadísticas. ¿De verdad se suponía que era tan fuerte? Había oído que había grandes diferencias de poder entre los distintos muertos vivientes, pero aún así, entre su presencia intimidatoria y su terror abrumador, su nivel de amenaza podría considerarse fácilmente de rango A, o de rango B como mínimo. Sobrecarga de invocación de muertos vivientes. El lich invocó a sus sirvientes no muertos mientras seguíamos aturdidos por nuestra incapacidad de teletransportarnos. Estos serán sus compañeros de juego por ahora. Traten de no morir, Cucacaca. Org. Uaa. Groar. Invocó a 10 muertos vivientes a la vez, cada uno de ellos era una fuerte amenaza de rango C. Toda la multitud de ellos constituía una sólida amenaza de rango B. Eran tan fuertes como el caballero esqueleto al que apenas pudimos vencer. Fran. Sí. Tendré que ponerme seria desde el principio. Empezamos a poner todo nuestro esfuerzo en hacerlos desaparecer con magia. No nos quedaban más opciones. Los reducimos con nuestra ráfaga inicial y luego vamos a por el lich si hay un hueco. Eso era lo mejor que podíamos hacer. Pero Jan nos detuvo y se adelantó. Dejadme esto a mí. ¿Estás seguro? En efecto, porque tengo el poder de este báculo. Jan tenía su habitual sonrisa arrogante. Sin embargo, tenía un aspecto ligeramente triste, como si estuviera preparado para lo peor. Estábamos luchando contra un lich, después de todo, pero esa no parecía ser la única razón. Fuajajaja. Es hora de que juegue mi carta de triunfo. Org. Jan se paró solo frente al escuadrón de muertos vivientes. Levantó el báculo en su mano, y gritó, «Bendición del Señor de los infiernos». «Venid». La calavera del báculo de Jan comenzó a brillar extrañamente. La luz brillaba como un arco iris, haciéndolo extrañamente hermoso. Luego, la calavera en la punta del bastón abrió la boca. «Oh. Q. E. Arf». ¿Estaba hablando, o quizás cantando?
Podría ser cualquiera de las dos cosas. Lo que resonó en el cráneo fue un gemido parecido a una canción. El grito resentido era misterioso, inquietante, y tenía la apariencia de un himno. Y sin embargo, la extraña canción era fácil de escuchar. Oh, que los espíritus atados por el odio y el resentimiento puedan descansar en paz. Señor del infierno, concede tus bendiciones a los perdidos. Una luz azul pálida brilló del báculo mientras Jan realizaba su conjuro. Uga. Oh. No, corran, mis secuaces. La luz azul llenó la habitación. El escuadrón de muertos vivientes trató de escapar a las órdenes de Lich, pero no había dónde correr. La luz se desvaneció, al igual que los no muertos. ¡Wow! No quedó ni un solo indicio de sus existencias. Fueron eliminados sin dejar rastro. ¿Has destruido a mis esclavos en un instante, Cucacaca? ¿Qué demonios es ese bastón? Podría preguntarte lo mismo. Oh. Continúa. Fuá. Jaja. Es un objeto divino, capaz de enviar a todos los muertos vivientes al más allá. Entonces, como un lich, a un permanga. Jan comenzó a toser sangre, y cayó sobre una rodilla. Su cara era ahora de un color marrón terroso, parecía uno de sus zombies no muertos. Apóyate en mí. Te lo agradezco. Cucacaca, parece que tienes una herramienta que te permite expulsar a muchos no muertos a la vez. Sin embargo, no es suficiente para luchar contra mí. Jojojo, mírate, estás al borde de la puerta de la muerte, tú mismo. Así que eso era. Lanzar ascensión sobre Andy le quitó mucho maná a Jan, y ahora tuvo que purificar aún más muertos vivientes más fuertes. ¿Era esta la forma en que el hechizo le quitaba años a su esperanza de vida? Te curaré. Es inútil. No tengo heridas, después de todo. Entonces toma esto. Gracias. Fran sacó una poción de resistencia, diseñada para recuperar al individuo del agotamiento, y se la administró a Jan. No era suficiente para una recuperación completa, pero parecía ayudar. La respiración agitada de Jan era ahora estable de nuevo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Tu basa ha fallado contra mí. ¿Cómo pudo el Lich salir ileso de un hechizo que podía purificar a todos los muertos vivientes? ¿No era un no muerto en sí mismo? El Lich había dicho que lo era, y sus estadísticas reflejaban su condición de no muerto. Parece ser un artículo poderoso, pero no es rival para alguien como yo. Eso podría ser. Nos enfrentamos a un Lich, el Rey Fantasma. Existía la posibilidad de que incluso el objeto más poderoso no funcionara contra él. Pero habíamos llegado demasiado lejos para perder la esperanza ahora. Fran me agarró en sus manos y corrió hacia el Lich. Entonces tendremos que cortarte. Claro que sí. Lo cortaremos antes de que tenga otra oportunidad de convocar a sus muertos vivientes. ¡Pah! Cucacaca, es inútil. ¿Qué? Mi hoja lo atravesó. No se suponía que tuviera ese tipo de habilidad. ¡Ra! Flecha de fuego. Ninguno de nuestros ataques impactó, a pesar de que Fran se abalanzó sobre él usando hoja elemental y mis disparos de magia. Pensé que nos enfrentábamos a una ilusión, pero pudo usar magia. El Lich nos atacó justo cuando mi hoja lo atravesó también. Uf. Curación media. El simple retroceso redujo la salud de Fran a la mitad. No era una ilusión después de todo. Su poder de ataque era extrañamente fuerte, también. Su fuerza era solamente de 134, definitivamente en el extremo débil de los espectros. Tampoco vi indicios de que usara magia y habilidades. Entonces, ¿cómo hizo para reducir la salud de Fran a la mitad? Los números no cuadran. Debe tener algún tipo de truco. Sí, es fuerte. El Lich tenía algo más que sus estadísticas. ¿Podría ser que estuviera falsificando su información de estado? Sin embargo, si ese fuera el caso, seríamos capaces de verlo con el nivel de identificación que tengo. Esto es molesto. ¿Qué hacemos? Si pudiéramos averiguar el mecanismo que hay detrás de su evasión, podríamos usar robo de habilidad para deshacernos de él. Pero al no funcionar identificación,
No sabía qué habilidad tomar. Jan. Yo tampoco puedo verlo. La vista del alma no funciona contra los no muertos. Jan era nuestra última esperanza para resolver el misterio de Lich, pero estaba igualmente desconcertado. Estás extrañamente tranquilo, ahora. ¿Tienes un plan preparado? Puede que no sea un gran plan, pero ¿podrías entretenerlo mientras tanto? ¿Servirá de algo? No lo sé. Pero necesito que confíes en mí. Jan parecía tener algo en mente. No estaba seguro de que fuera a funcionar, pero con gusto me agarro a un clavo ardiendo en momentos como este. Vamos a intentarlo. De acuerdo. Esta pelea estaba destinada a llegar a la prórroga de todos modos. Gracias. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.